Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches o buenas tardes, la hora que los salude. Hoy es 1 de noviembre de 2024 y por lo tanto faltan pocas horas para que inicie formalmente el Día de Muertos, el 2 de noviembre. Cabe decir que aquí en México, ambos días, el 1 y el 2, forman parte de la esencia del Día de Muertos. Recordemos ahora a las personas amadas y queridas que han partido a mejor vida, que ahora descansan. Y por lo tanto, ahora quiero compartirles unas calaveritas literarias que he escrito en homenaje a personas que amo y siempre amaré, como a temas de mi ideología y a lugares que me encantaron de México, y como también a temas que forman parte de mi vida, como mi equipo de fútbol. Y bueno, vamos a iniciar con el fondo de esta maravillosa caricatura del gran José Guadalupe Posada, que es un ícono mexicano de la celebración de Día de Muertos de principios del siglo XX y de finales del siglo XIX, de hecho. Que las disfruten. Calaveritas literarias. Al Atlante FC. En una zona del centro de México, colonia humilde y popular, un grupo de obreros, trabajadores del lugar, crearon un equipo y comenzaron a jugar. Los hermanos Trinidad Martínez y el señor Pérez querían jugar al fútbol, por lo tanto agarraron al esférico balón y allá en el llano de la Roma empezó la diversión. No sabían qué nombre ponerle a esta grandiosa diversión. Equipo nuevo de gente humilde por convicción. Le pusieron Sinaloa por ser el nombre de la calle donde ya jugaban, con técnica y desaire. Luego a este equipo su nombre le cambiaron. U-53, el nombre del submarino de guerra, le colocaron. Sin embargo, luego el nombramiento le rebautizaron y Atlante FC quedó para los años. En eso la Catrina se enteró de este equipo y dijo: ¡qué barbaridad! Yo quiero jugar también, y por eso, pasando el tiempo, se llevó a los fundadores para sí mismo pasarla bien. Ahora los hermanos Trinidad y Pérez juegan en el panteón con la Catrina. Como portera ella les dice: no me metan goles, que estoy flaca y me da pena. Los hermanos le contestan: somos azulgranas y somos ganadores, y aunque estemos contigo en el panteón, igualmente nos traen flores. Por eso las y los atlantistas que juegan ahora en el panteón apoyan desde allá al potro con gritos de emoción. Cuando el Atlante mete gol, se alegra el campeón, para que vea la Catrina que este equipo es de pura tradición. Al Real Betis Balompié. Estaba la Catrina sentada en el cementerio, viendo que el lugar no era para nada a donde hay un entierro. Entonces se preocupó preguntándose a dónde estaba y se dio cuenta que estaba en España. Era un cementerio español, como le dicen allá, y vio al Real Betis Balompié jugando al fútbol. Eran los difuntos de la tierra de la paella y pensó: estos españoles juegan antes que se ponga el sol. Por lo tanto, la muerte quiso regresarse a su país al ver cómo jugaban en el viejo mundo, sino antes conocer a Sevilla y a Palmerín y ponerse a pelotear un rato, con mucha magia como si fuera el mago Merlín. A Puebla, México. Era en un solo tiempo una ciudad importante. En México yace la Puebla de Los Ángeles, un lugar efímero que no es necesario que haga alarde, porque Puebla es mágica con lugares especiales. Por ende, es asimismo efímero que la muerte se dé un paseo, viendo su hermosa arquitectura, aunque ella se acuerda que no tiene ni un solo peso, y mejor decide, por esto, ahora me llevo a varios a la sepultura. Da unos pasos junto a la catedral, camina en el zócalo en las calles cercanas, busca a quienes llevarse entre las patas. Como la muerte se cansó de tanto caminar, mejor decidió que una chalupa se iba a disfrutar. En eso, mientras comía la última chalupa, vio pasar a Juan de Palafox y Mendoza, yéndose a su biblioteca, dándose la muerte cuenta que el cura se había escapado de su macabra y fría hemeroteca. «Es Palafox, se me escapó y regresó a su Puebla», gritó la muerte sorprendida. «Mejor me ocupo de atraparlo otra vez, no sea que escriba ahora una novela. Así que no me llevaré a nadie, mas esta vez me ocultaré detrás de este poste para que el cura no me vea y sea una desconocida». A mi mamá y a mis abuelitos. La Catrina, la muerte, se encontraba ausente, pensando cómo iba a resolver ese examen. Sentada en el pupitre de una primaria veía en el papel la gramática del presente. Preocupada reflexionó que no lo acreditaría y por ende le reclamen. Poco después arribó el director del plantel de aquella escuela primaria en donde la flaca estudiaba. La muerte emocionada le dijo al director:
dígame una respuesta o dígame algo del tema, de qué trataba. El director de nombre Esteban no quiso ayudarla, pero a cambio le contestó: si apruebas comerás mole verde con mi esposa y también podrás escucharla. La flaca emocionada se apuró y aprobó el examen, y alegre con el director marcharon hacia el panteón, porque la flaca, a pesar de estarlo, quería comer aquel guiso como un león. Al instante de comer, la muerte no comió sola, se alimentó acompañada de Griselda, quien era también profesora. Griselda es mi hija, le dijo el director a la Catrina, y este mole verde lo hizo mi esposa Gloria, que en la cocina es la más fina. Al pueblo Villa de Tlalpan. Si eres villa o pueblo o una zona alegre como histórica al sur de la capital, esto es algo que a la huesuda no tanto le va a interesar. Ella se pasea en tus calles, en tus hogares, linda Tlalpan, mirando a quienes a los camposantos se ha de llevar. Ella camina por la plaza, en la iglesia o en el mercado, se va al parque, entrecruza las calles como un soldado, va viendo que en Tlalpan cada noviembre le recuerdan con ahínco que la huesuda se pone alegre y da hasta un brinco. Cuando observa la ofrenda que el pueblo de Tlalpan le dedica a los que ella se llevó, piensa y siente que nada ni nadie a esta hermosa costumbre ninguna bruja o vampiro relevó. Entonces le dice a todos que se acerquen a la gran ofrenda que en este otoño luce como siempre estupenda. Así, los y las difuntos y difuntas de Tlalpan comen y beben lo que más les gustaba, porque saben que con este ofrecimiento siempre bastaba. Atasco, Guerrero, México. Eras una vez un pueblo mágico, como lo llama la nación. Eras una vez un lugar virreinal, como yo lo llamo. Es Tasco en Guerrero, donde el Día de Muertos llega con emoción, y por ende la Catrina no faltará esta fiesta original que empieza en el panteón. Los tasqueños toman las flores en pasuchil para colocarlas en los balcones, en pequeñas macetitas decoran las blancas casas, hacen procesiones pidiendo calaverita con emociones, y por lo tanto la muerte piensa, para que lleguen los muertos, esas notas son las adecuadas. La huesuda elige ir a la iglesia de Santa Prisca para ver si allí encuentra escribiendo a Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, y por eso se apresura ya, que tiene un poco de prisa. Llegando a la iglesia, ella lo busca por todos lados, sin embargo, solo encuentra cómo la feligresía con la misa goza. Ya es de noche y 1 de noviembre en Tasco, todos los santos se comienza a conmemorar. La pelona satisfecha regresa al cementerio, su lugar, luego de haber visitado este pueblo, ahora ciudad, pero no antes guardarse tantito incienso en un frasco. A la Sifón, CDMX. Había un sifón para obtener agua del río Churubusco, cerca del pueblo de Aculco, que yacía en tranquilidad, cuando la pelona se apareció de repente con toda velocidad. Andaba buscando dónde se ponía la ofrenda, así que la pelona mencionó: ahorita con todos mis huesitos la busco. La Catrina quiso beber algo, unos tragos del río, porque hacía siglos que su boca no tocaba el agua. Se acercó al sifón para sustraer el vital líquido y recuperar un poco su poderío. Era víspera de Todos los Santos y comenzó a buscar almas para llevárselas, como estaba lloviendo, en un paraguas. Caminó varios metros en la colonia El Sifón hasta que llegó a la pequeña capilla de Santa María Magdalena. Entró y miró para darse cuenta con mucha cautela que, junto al altar, junto a la patrona, estaba la ofrenda. Agarró algunas frutas, poca calabaza con tantito café. Viendo que no había nadie comiendo con ella, se preguntó por qué nadie visitaba la ofrenda, hasta que le dijeron que los difuntos y difuntas de la Sifón primero iban a beber al río Churubusco, porque la habían escuchado primero a ella, a la huesuda. Eso haré. A Coyoacán, CDMX. Eran franciscanos todos en reunión, se hallaban cerca de la iglesia grandota que, en ese tiempo, aún se encontraba en construcción. Decían los monjes preocupados por difundir su espiritual mensaje: tenemos que hablarles a los nativos del Día de los Difuntos, pero no antes de tomar un masaje. Estaban por fundar la villa de Coyoacán, al sur de donde había estado la ciudad de Tenochtitlán. Los hijos de San Francisco se relajaron tomando el masaje con ahínco, luego de viajar tanto para difundir el mensaje de Cristo. Luego de comer, la huesuda se les apareció asustándolos a todos, hasta el perrito de Fray Jorge ladró. Quiero que pongan la ofrenda para que los nativos se sorprendan. Quiero que de sus altares y rituales ustedes también aprendan. Así que la calaca muy feliz se retiró,
luego de darles instrucciones a los franciscanos, al panteón penetró. Entonces los hijos de San Francisco colocaron la primera ofrenda de Coyoacán. Cerca de la iglesia escogieron ese lugar. Mezclaron la espiritualidad católica con la que los nativos y nativas habían ya de practicar y esperaron a las almas con delicioso pan. Al Imperio Constitucional Mexicano. El día 27 del mes noveno de 1821, México nacía como un vasto imperio constitucional. Como eran vísperas del Día de Muertos, la Catrina se emocionó y quiso hacerse presente en ese día tradicional. Al llegar vio al pueblo emocionado proclamando su libertad con rico chiles en nogada como desayuno. Llegó la Pelona al lugar del almuerzo. Estaban Iturbide como emperador. También estaban Maximiliano y su esposa, Tomás Mejía y Miramón. Y por ende la muerte quiso llevarlos de nuevo al panteón. Pero a la vez vio que la gente bailaba alegre. Parecían muñequitos navideños en el aparador. Por lo tanto aguardó a que dejaran de bailar, ya que luego de este imperial festín, el Día de Muertos tenía que arribar, y de la ofrenda les tuvo que recordar. Es sabido, la huesuda les dijo, que México como país nuevo ha nacido constitucionalmente como un gran imperio, y por tal motivo qué mejor que colocar una ofrenda con corona, no podría ser más bello. Luego en el Camposanto brindaban por este gran recuerdo. No podemos negar el pasado de este inicial imperio. Así nació México y la Catrina lo sabe, auténtica de ella, no hay quien se salve. A la literatura histórica o crónica. No se sabe o no sé si a la calaca le gusta leer, parece que no lo ha hecho hace milenios, y en este Día de los Difuntos quisiera ver si ella lo hace a los pequeños. La vi paseándose por las tumbas de los y las infantes con 2 libros en la mano para contarles historias interesantes. Luego las y los infantes pequeñitos brotaron cuales primaverales rosales de sus tumbas con emoción. Deseaban escuchar la literatura. La muerte quedó tan sorprendida que con ahínco comenzó a leerle las páginas una por una, y así las calaveritas veían también con emoción las ilustraciones de esos libros viejos que yacían en el panteón. Cuando la Catrina comenzó a decirle la historia de su pueblo, contada en uno de sus libros de literatura y crónica viejos, les dijo a las y los infantes que era interesante que escucharan estos textos. Una calaverita, una niña difuntita, preguntó que cómo era su pueblo antes de la Guerra de Independencia. Le contestó la lectora con cierta paciencia que el pueblo antes de esa guerra era más pequeño, le contestó. Finalizando las lecturas, la calaca los mandó a dormir otra vez a los y las infantes a sus tumbas. Tenían que prepararse para mañana ir a las ofrendas que les pusieron sus padres con mucho amor. Estaban esperándoles. A Ignacio Manuel Altamirano. Ahora estamos en Guerrero, al sur de la nación mexicana. En esta tierra nombrada, un gran escritor, poeta, cronista como romanticista se forjaba. Ignacio Manuel Altamirano se llamaba y marchaba a tierras toluqueñas para seguir escribiendo lo que él amaba. Altamirano comenzó a sentarse en su escritorio y quiso redactar unas calaveritas para Día de Muertos, con velas para iluminarse su habitación hasta parecía velorio. Al momento en que iba a terminar, la calaca llegó al lugar. Le dijo que era su turno de en la ofrenda tener que a su alma homenajear. No deseo irme contigo todavía, le dijo el gran escritor a la Pelona. Tengo que terminar de escribir otra obra más. Verás que será una novelona. Entonces la Catrina lo esperó. Venía de buenas y accedió a su deseo, y al momento de concluir se llevó a Altamirano a su cementerio. Así en esta noche actual, el gran escritor Ignacio Manuel Altamirano sigue narrando, sigue escribiendo desde el más allá con pluma en su diestra mano. La calaca le recibe todos sus escritos y con letras queda encantada, y por ende todos los 2 de noviembre su fotografía de Altamirano en la ofrenda no falta. A la hispanidad mexicana y a los indígenas de México. Allí en la casa, en un rincón lleno de respeto, se hallaba una ofrenda iluminada con decoro. Era la comida para sus difuntos y difuntas, mole verde y arroz, muy rico y con modesto presupuesto. Entró la huesuda a contemplar el altar y vio que en la ofrenda había un pequeño toro. La huesuda, sorprendida de que en el altar indígena hubiera un animal que es símbolo español, vio que la ofrenda en sí era un altar mestizo, también con arte indígena huichol. La muerte se dio cuenta que el papel picado, lo católico como las velas,
eran objetos traídos de España, tierra de donde trajeron las telas. Era una ofrenda huichola con hermosos coloridos y formas, arte indígena de México, hermosas calaveras con flores de cempasúchil con sus aromas. La calaca se acercó a admirar el arte indígena. Le encantó cómo esperaban a las almas rezando una novena. Al sentir todo esto se dio cuenta que allí había nacido una hispanidad mexicana moderna. Al final, la calaca se retiró otra vez al más allá, viendo que en su país hay demasiado sincretismo. Al momento de acordarse que en un año regresaría, quiso volver al altar de difuntos para tomar u oler dosis de patriotismo, sino antes de recordar esta unión de dos pueblos, indígenas y españoles que formaron a su nación, en donde nunca falta la alegría. Al virreinato y al mestizaje de México. Fue el año del Señor de 1717, era la nombrada Nueva España, tierra de indios, criollos, gente de color, mestizos y mestizas y peninsulares que allá habitaban, y en el palacio los últimos ofrecían un banquete. Desde el palacio virreinal, el gobernante Máximo daba un discurso, les decía a los ciudadanos que tenía ahora a un nuevo difunto. Todos y todas se asustaron, pues al mismo instante de pronunciada la noticia, la Catrina se apareció muerta de risa. «Me he llevado un mestizo», dijo con su cara toda fría, «y ahora él juega a las canicas como a la lotería, porque en el panteón, aunque no lo crean, también hay alegría. El mestizo me dijo que era hijo de un indígena y una española, pero como se enfermó, ahora está conmigo, se apellida Loyola». «Era un gran ciudadano e hijo del señor», le reclamó a la huesuda el virrey, con un escondido temor. En eso la Catrina le replicó con demasiada astucia: «¿De qué te preocupas, virrey de esta Nueva España? Los mestizos y las mestizas se están multiplicando, no te sorprendas que luego haya una nueva nación saliente de la tuya». A las estudiantinas musicales de México. Érase en un tiempo en Guanajuato, Taxco y Morelos, que las estudiantinas tocaban para Día de Muertos. Estaban cantando con guitarras, bajo y mandolinas, cuando se acercó aquella que pone las patas frías. Al momento de preguntarles si con ellos podría tocar, una integrante dijo: «Claro que sí, con gusto, solo no nos vayas a llevar». Le prestaron a la pelona la mejor guitarra y la mejor mandolina, y vio que no pudo tocar bien ni una canción con colocada armonía. Por lo tanto, se enojó y ya no quiso seguir cantando. Entonces, bajándose del kiosco, dijo: «Me los llevo a todos y a todas por no haberme bien enseñado». Luego del velorio de aquellos músicos tunos que tocaron siempre en los kioscos de su Guanajuato, Taxco y Morelos, la pelona los recibió con gusto en sus cementerios. A partir de ese momento, cada Día de Muertos se escucha en sus adentros un popurrí español, la malagueña salerosa y varios sonetos. ¿No sabían que a la muerte también le gusta escuchar música de estudiantinas? Baila y canta al ritmo de las mandolinas. Le gusta acordarse cuando visitó el virreinato y se llevó a varias almas también a tocar música en el Camposanto. A Cristo Nazareno, virreinal de México. Se sabe que al ser que divide la historia, le mataron en una cruz, un ser al que casi el planeta entero conoce, dirían sus creyentes, le llaman Jesús. A este individuo le nominan además el Nazareno, ya que su gentilicio provenía de ahí, donde difundió sus ideas este hombre que decían era muy bueno. Este ser histórico, por ende, en la cruz vio a la muerte. A la Catrina conoció, cuando, como dicen en la iglesia, y luego expiró. La Catrina le dijo al Nazareno que la había impresionado en vida por ser tan bueno y que lo observó cuando predicaba a la gente hablándoles de otras ideas, cuando la misma le admiró. La Catrina, dentro del sepulcro, platicó varias horas con el Nazareno, que parecía tan sangriento como un arte virreinal mexicano eterno. La huesuda le preguntó sobre lo que le había hablado a la gente, estas ideas de una trascendencia latente. El Nazareno le explicó que esta idea de la trascendencia era muy filosófica, que se trataba de un pensamiento dado a su escuela apostólica, que, aunque ella, la pelona, llegara a la conciencia de la gente, si el amor y el recuerdo de lo que fueron en vida se efectuasen, la vida no se acaba, es un milagro finalmente. A la guitarra acústica. La pelona se encontraba en el cementerio, sentada en una tumba, cuando pensaba y pensaba: del aburrimiento voy a caer en la locura.
Si tan solo pudiera tocar la guitarra como aquel mariachi que escuché ayer, no había mejores cantos que con melodías me pudiera satisfacer. Hubo luego un instante en que la muerte eligió ir a buscar aquel charro y traerlo con todo e instrumento. Ella pensó con detenimiento: debo de idear un plan para que el músico no se espante y venga conmigo contento. El intérprete estaba tocando junto con su grupo una serenata cuando de repente entró la calaca y que todo mundo se espanta. La Catrina le dijo luego al de la guitarra: es momento que nos vayamos, tu nombre y tu instrumento ya están escritos en mi pizarra. El guitarrista aceptó contento, pues de sus seres amados ya se había despedido, y tomó de la mano la huesuda y en un santiamén ya habían partido. Cuando llegaron al cementerio, la pelona le pidió al mariachi que le enseñara a tocar guitarra para que no se aburriera más, y luego de un momento el músico hacia la muerte y hacía magisterio. Hayan disfrutado de las calaveritas, y antes de despedirme, para dar por terminado el video con un toque final, quiero compartirles estas calaveritas, estas impresiones del gran José Guadalupe Posada, que las conseguí en la Feria del Libro donde se presentó mi libro con la Editorial Ebrí. Un saludo a todos y todas las personas de Editorial Ebrí. Allí en la Feria del Libro, en otro puesto, conseguí estas calaveritas literarias, estas impresiones de cómo pudieron haber sido publicadas en esta Ciudad de México de hace más de 100 años. Me imagino que también en todo el país, por el gran José Guadalupe Posada. Y quiero compartirles un fragmento de esta, que se llama Calavera de los Carros de Limpia, donde podemos ver aquí a unas calaveritas que están barriendo. Y probablemente eran personas de Intendencia de Limpia Urbano, ¿no? De los que conservan nuestras calles limpias. Y quiero compartirles unos fragmentos. Esta es la calavera de más empuje y bravura que un automóvil corriera a sacarles la basura. Ahora sí van al panteón toditos los barrenderos, porque al llegar el camión no llenan sus basureros. Esa es una. También quiero compartirles que era la número 2, que se llama Calaveras del Montón. Y aquí podemos ver a un Catrín, que era un borrachito con su sombrero y su bigote muy revolucionario de esa época. Y bueno, dice así. Les quiero compartir también un fragmento. Pasé por la primavera y me llamó la atención el ver una calavera que trajeron del panteón. Daba pena y tentación mirar que pelaba el diente. Era el dueño, el patrón, o sin duda el dependiente. Al otro lado un empeño, mucha fue la admiración. Tendido estaba su dueño y con velas el cajón. Este que fue empeñero robaba sin compasión, que por amar el dinero, calaveras del montón. Y aquí con el fondo de Fandango y Francachela, que también es de José Guadalupe Posada. Miren cómo están las calaveritas, mujeres y hombres todos muy contentos el Día de Muertos, disfrutando su día. Pues me despido, ¿vale? Cuídense mucho y que pasen muy buen feliz Día de Muertos. Chao.